bienvenido a este espacio del programa de la Iglesia de los Milagros, donde en este día te traemos dos grandes historias que reviviremos del año 2020. Iniciaremos en este espacio con el testimonio de Elizabeth Toro, una mujer que estuvo a punto de perder su matrimonio, pero Dios llegó en el momento indicado y dio un giro diferente a su historia. Dejemos que sea ella la que nos cuente su testimonio. Después de un año de noviazgo, decidimos casarnos. Nos casamos el 16 de diciembre del 2008. Queríamos casarnos ya porque había una distancia entre nosotros, puesto que trabajábamos en diferentes ciudades, entonces queríamos estar juntos y por eso decidimos casarnos y formar una familia. Ya teníamos 6 meses largos de estar viviendo juntos. Ingresé a trabajar, me fui a hacerme los exámenes de rutina para un ingreso a trabajar, y ahí en el laboratorio es donde me entero que yo estoy embarazada. En ese momento llamo, le cuento a él y pues enseguida fue una alegría, lo recibimos. De verdad nos sorprendió la noticia porque no lo habíamos programado, pero la recibimos con mucho amor. O sea, fue un momento muy especial. Él llamó a su mamá, yo a mi mamá, le compartimos a la familia, ellos estuvieron felices. Y de ahí empezó otra etapa en nuestra vida, que fue ya el organizar las cosas para esa nueva personita que iba a llegar, empezar ya a pensar en esa tercera persona que ya estaba en el hogar de nosotros, porque ya estaba en mi vientre. A mi esposo lo trasladaron a la ciudad de Cúcuta, volvimos allá. Después de Cúcuta lo trasladaron a la ciudad de Barranquilla, y fue ahí donde yo quise hacer un pare. Yo dije que no iba a trabajar más, y donde ahí sí programamos un segundo embarazo, que ya era necesario tener otro hijo, pues para la compañía de nuestra hija, para nosotros, y pues aprovechando que era un cambio de ciudad, decidimos programarnos para el segundo hijo. Y pues a los 9 meses de esa programación, de que, o sea, de decir que sí, vamos a tener un segundo hijo, yo quedé en embarazo. Empecé mi embarazo, empezamos las cosas programadas, como transcurridos 2 meses del embarazo, las cosas iban bien, normal, pero empezó un momento en que mi esposo empezó a comportarse de una manera diferente. Se aparecía como si no le importara mi embarazo, el estado en el que yo estaba. Empezó a salir, me decía pues que era necesario que él saliera, que no quería estar encerrado, que él quería tener vida social. Así me lo decía. Yo lo llamaba al trabajo, no me contestaba de la misma forma como él solía contestarme. Ya los detalles, la forma de tratarme empezó a cambiar. Yo decía, ¿será el embarazo? ¿Será que él quiere hablar con otras personas? Que por mucho tiempo él estuvo únicamente conmigo, ahora me quiere como que aislar con el embarazo. Él estuvo un periodo de vacaciones, y a mitad de esas vacaciones me dice que él tiene que viajar a la ciudad de Cartagena, que lo habían llamado del trabajo a decirse que había pasado algo con un compañero de él y que él se tenía que presentar. Yo dije, pero si tú estás en vacaciones, no me parece lógico que te llamen a cubrir unos turnos. Pero bueno, yo dije, bueno, si tienes que ir, te vas. Él alistó su maleta. No, otra cosa, yo siempre le alistaba su equipaje. Él ese día, ¿sabes? Él no permitió que yo se lo alistara. Yo le decía, mete esto, él me decía, no, es esto. O sea, él fue el que alistó el equipaje por primera vez en el tiempo que nosotros estábamos juntos. Él se fue, pero ese día, él viajaba mucho por su trabajo, pero ese viaje fue diferente. Cuando él partió de la casa, yo sentí algo diferente, yo me vine en llanto, me sentía porque yo decía, si no es, o sea, no es la primera vez que él viaja, porque yo me estoy sintiendo así, si él siempre viaja. O sea, fue diferente. Yo apenas él se fue, yo me empecé a sentir mal, empecé a sentir cosas diferentes, y en la noche yo lo llamo en repetidas ocasiones y no me contesta, pero yo insisto nuevamente en llamarlo, y de repente la llamada se contesta sola.
sea, no sé qué pasó, si se la contestaron o simplemente el celular se contestó solo. Y yo empiezo a escuchar toda la conversación de él y otra mujer, o sea, hablaban de todo, había, o sea, cosas terribles y yo quería colgar, pero como que algo entre mí me decía que no colgara, que yo necesitaba escuchar todo lo que ahí pasaba. Me acuerdo que el teléfono se me estaba descargando, yo corrí y lo conecté para que no se me descargara. Entonces yo tenía ya 6 meses y medio de embarazo y yo me acuerdo que fue un momento muy, pero muy duro. No encontraba qué hacer, me tensionaba, tenía mi hija, gracias a Dios, tenía 5 años y ella estaba dormida, entonces no se dio cuenta de nada porque ya era pues como las 9, 10 de la noche. En ese momento yo sentí que todo se me vino abajo, que el mundo se me vino abajo, que lo que yo pensaba de él si era realidad, que él estaba con otra persona. O sea, de verdad que fue un momento que yo no se lo deseo a nadie. Pues yo estaba en estado de embarazo, ya tenía bastante grande la barriga, digámoslo así, y hasta el bebé se me empezó a mover adentro. Yo sentía que el corazón se me salía del pecho y yo estaba sola. Yo vivía sola, pues vivíamos él, mi hija y yo. Él se fue, yo quedé sola con la niña. Yo realmente, después de comprobar, yo lo llamé a él, él me aceptó que sí, definitivamente él estaba con otra persona, pero que igual él no me quería dejar, que él quería seguir conmigo. Yo me aferré a Dios, empecé a orarle a Dios, empecé a buscar consejería con los pastores y ellos me empezaron a aconsejar. O sea, yo realmente hacía un esfuerzo sobrenatural por obedecer el consejo que venía de Dios por boca de mis consejeros espirituales, que eran mis pastores. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la pastora me decía, usted no debe hacer nada que a él le dé rabia, nada que a él le dé fuerza para él irse a encontrarse con otra mujer. O sea, trate de que él esté en la casa tranquilo, de que él no, o sea, de que él no tenga motivos para decir me voy para la calle. Entonces era muy difícil porque de repente yo me sentaba y lo veía a él chatear con esa persona que yo sabía que estaba con otra persona y yo no pararme y armarle un escándalo, decirle cosas. Yo simplemente callaba y me iba a orarle a Dios, decía Dios, dame fuerzas. Le escribí a la pastora, estoy mal, me siento así. Ella me oraba, me llamaba, me oraba y eran otra vez esas fuerzas de Dios en mí para seguir luchando. De repente yo no quería atenderlo y la pastora me decía, atiéndalo. Ella me decía, me acuerdo una vez que ella me decía, hermana, atiéndale, sírvale la comida, como usted se la sirve en el comedor, bien, hágale su comida favorita. Y yo no quería hacer eso, porque realmente quería como ponerle el plato de comida, pero en la cabeza, porque él me estaba haciendo daño, yo estaba sufriendo por su culpa. Pero yo le pedía fuerzas a Dios y yo lo hacía. Yo le servía la comida, le hacía lo que él necesitaba, le arreglaba su ropa, lo recibía con una sonrisa. De pronto cuando él llegaba de su fiesta, yo no lo peleaba para nada. Yo me quedaba callada, oraba, le servía el desayuno si llegaba tarde, digo ya en la madrugada. Pero es muy difícil. Yo digo que la conexión de Dios, cuando uno se aferra a Dios, pero sobre todo cuando uno obedece, es difícil uno obedecer en esta situación, pero yo obedecía porque quería salvar mi hogar, porque yo decía, ¿cómo voy a dejar a mi hija sin un papá? ¿Cómo voy a dejar a este bebé que viene en camino sin un papá? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo lo voy a criar? ¿Y cuál era mi susto? Yo decía, yo me separo de él, me tengo que ir a trabajar, dejar a mis hijos con cualquier persona. O sea, eso a mí me aterraba, irme a trabajar y dejarlo a ellos solo, porque yo sabía que si me separaba de él, tenía que volver a trabajar para ayudarme a mí y pues ayudarle a mis hijos también. Y yo no quería eso. Yo cambié la forma de orar. Una vez estaba con una amiga que conocía el problema a fondo, que fue de mucha ayuda para mí, porque en momentos difíciles, pues ella estaba ahí conmigo y ella me dice, es que mira, tu esposo, si él no llega a los caminos de Dios, él hoy puede terminar con esta mujer que está,
pasa un tiempo contigo y vuelve y se va con otra. O sea, él va a seguir en esto porque no tiene el temor de Dios en el corazón. A mí esa palabra me quedó retumbando en el oído y yo cambié mi oración. Yo le dije a Dios, Dios mío, yo no necesito que mi esposo deje a esa mujer, porque mi oración era, yo quiero que la deje, yo quiero que ya no más siga con ella, que ponle amor en mi corazón. Yo empecé a orar, Dios transforma a mi esposo, porque esa es la única manera que yo tengo para estar tranquila de que él va a estar bien, de que mi hogar va a ser mejor que el de antes. Y esa fue mi oración. Yo le lloraba a Dios, transforma a mi esposo, tráemelo transformado a mi hogar. Tú eres un Dios de familia. Yo sé que tú quieres que mi familia se mantenga en pie, que no sé, que mis hijos tengan un papá. Transforma a mi esposo. Mi esposo, que es pastor, y mi persona, Dios nos ha usado siempre en restauración de hogar, entonces quisimos entrar a poder ayudarles, pero el señor Jesús Barrios, él era renuente a hablar con nosotros, no nos podía ver. Le decía a ella que si nosotros llegábamos a su casa, él nos echaba y que le hacía pasar una pena. Entonces era muy difícil acceder a esa vida para poder ayudarles en estos momentos donde ella sufría mucho, pues estaba embarazada de su segundo hijo y no fue un embarazo muy fácil. Entonces, en esas meditaciones con Dios, un día le digo, Señor, Él no quiere hablar con nosotros, ¿qué hacemos? Y Dios me dice, hazle una carta. Entonces, yo me quedé pensando, yo dije, bueno, voy a hacerle una carta. Entonces, yo le dije a mi esposo, le dije, mi amor, siento de parte de Dios hacer una carta. Y él me dijo, bueno, hazla. Fue una carta no normal en el sentido de que no la hice en unos minutos o en unas horas, la hice casi en 2 semanas. Cada día cuando Dios me hablaba, yo me sentaba en el computador y plasmaba lo que Dios me decía, porque la coloqué es ante Dios. Y así estaba haciendo algo y me venía otro párrafo y me iba al computador e iba adicionando ese párrafo hasta que el día que sentí que ya se había terminado ya lo que Dios quería decirle a este varón. Y entonces terminé la carta, se la mostré a mi esposo, mira, ve, salieron 3 hojas, ya siento que es el momento de darle la carta. Entonces llamé a su esposa, llamé a Elizabeth y le dije, deme los correos de él, y me dio 2 correos y se los envié. Ese día esos 2 correos, pero antes oramos mucho esa carta para que hiciera el efecto deseado en la vida de este varón. Y bueno, él se enojó mucho primeramente con ella. Me acuerdo mucho que ella me llamó y me dijo, se enojó porque yo le envié un correo, pero todavía como que no lo había leído. Bueno, le envié ese correo, lo puse en las manos de Dios, creyendo que Dios podía hacer algo. Él se enojó muchísimo porque yo le había enviado una carta. La verdad es que él no quería saber nada de nosotros y se enojó muchísimo, pero todavía creo que no había leído la carta. Y cuando leyó la carta sucedió algo bien sorprendente. Bueno, desde ese momento las cosas empezaron a cambiar. Él me dice que esa carta Dios lo tocó profundamente a él, le hizo caer como que la máscara que él tenía con respecto a su familia, a su amor por mí. Desde ahí un momento nosotros hicimos varios cambios en nuestra vida, nos cambiamos de casa, de barrio, o sea, tratábamos como alejarnos de ese pasado, como que empezar el proceso de sanación de nuestra relación. Entonces, yo asistía al servicio, pero él no me acompañaba. Y llegó un momento que me dijo un viernes, recuerdo, me dijo, yo te voy a acompañar al servicio. Y yo le dije, bueno, me vas a acompañar hasta la esquina, porque eso era lo que hacía, me llevaba hasta la esquina de la iglesia y me dejaba. Entonces me dijo, no, yo voy a entrar al servicio. Yo me acuerdo que yo me quedé así sorprendida, yo le dije, ¿vas a entrar? Me dijo, sí, voy a entrar. Yo fui, le di las gracias a Dios, y yo, Dios mío, que nada lo haga cambiar de opinión, Padre, tú eres el que estás en el asunto, Dios, todo esto que va pasando con mi esposo, eres tú, Señor. Y cuando, bueno, estamos saliendo, cuando él me dice, no, es que me da pena ir,
porque ya están los pastores y los voy a ver y qué me van a decir. Y yo decía, no te van a decir nada, se van a poner contentos porque tú vas a ir a la iglesia y ahí con él acompañándolo a todos los servicios, porque él iba a los servicios. Un día me dijo, me quiero bautizar, y yo estaba ahí, o sea, me decía, yo quiero ir al servicio, y así yo estuviera cansada, yo iba. Así yo estuviera con los niños, porque no era fácil, un niño pequeño, y él me decía, esta noche vamos al servicio, yo iba. Yo tenía ahí, o sea, cuando él me dijera, vamos a apoyar a la iglesia, yo estaba ahí con él, porque yo estaba feliz, yo estaba agradecida con Dios, y es la hora que yo no tengo cómo agradecerle a Dios lo que hizo. Entonces, cuando él me dice, vamos a bautizar, me voy a bautizar, yo, claro, yo te apoyo, bautiza. Él me dice una vez, me dice, yo para bautizarme me tengo que casar contigo por la iglesia. Y yo decía adentro, bueno, Dios mío, ¿será que tú me vas a cumplir el sueño de casarme por la iglesia? Y él me dice, ¿te quieres casar conmigo por la iglesia? Yo creo que no había terminado cuando yo ya le dije que sí. Yo le dije que sí. Y bueno, gracias a Dios se dio ese día maravilloso, ese otro sueño cumplido en mi vida, que Dios en su infinita misericordia, y porque sé que nos ama mucho, me lo cumplió. Nos casamos por la iglesia, fue una boda maravillosa. Hubieron muchas lágrimas, pero no de dolor. Yo sé que no eran de dolor, sino de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Bueno, nosotros ya teníamos pues la pareja, mi hija Ana Sofía y mi hijo Matías, y yo me acuerdo que un día nos acercamos a los pastores y les dijimos que habíamos pensado como en desconectarnos, pero ellos nos dicen, pues el pastor nos dice, bueno, hermanos, ustedes están jóvenes, ¿qué tal un tercer hijo? Yo, bueno, a mí me gustaría, pero quedó ahí. Cuando un día nos enteramos, yo me entero que estoy embarazada. Yo no lo podía creer, yo decía, bueno, Dios mío, me acordé de una palabra de una hermana que me dijo, hermana, usted tiene que tener un tercer hijo para glorificar, para sellar lo que Dios hizo en su hogar. Yo le dije, hermano, un tercer hijo, pero uno, gloria a Dios, sí viene. Y cuando nos enteramos que hay un tercer embarazo, nos abrazamos, le dimos las gracias a Dios, porque de pronto sí lo habíamos pensado, pero no lo habíamos programado. Y dijimos, Dios mío, tú eres bueno, sí, definitivamente Dios tenía que sellar nuestra reconciliación, porque es la hija de la reconciliación. Enseguida tuvimos la oportunidad de reunirnos con los pastores y ellos fueron los primeros que nosotros les contamos la gran noticia de que yo estaba en estado de embarazo. Agradecimiento es lo que me sale a mí, agradecimiento a Dios por todo lo que hizo, por mi esposa. Seguimos aprendiendo, seguimos obedeciendo la voz de Dios y para seguir siendo mejores padres y mejores esposos. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Leidis Lanciano y hoy quiero compartir con todos ustedes un testimonio maravilloso. Después de tener a mi primer hijo, Matías, decidimos mi esposo y yo tener otro hijo más. Queríamos que la familia creciera. Después de varios años nos dábamos cuenta que pues, yo no quedaba en embarazo. Decidimos un día ir donde el médico y bueno, ahí me hicieron algunos exámenes y vieron que tenía una endometriosis y además de esto mi sangre es O negativo. Para ellos era muy riesgoso que yo saliera embarazada, puesto que mi esposo y yo teníamos incompatibilidad sanguínea. Bueno, eso fue lo que nos dijo el médico. Nosotros nos aferramos a Dios, pidiéndole a Dios que nos diera ese hijo que tanto anhelábamos. Un día cualquiera, estando en casa, recibimos la llamada del pastor Fernando León. Nos dijo que nos acercáramos al templo, pues nosotros vivíamos cerca. Y bueno, ese día llegamos al templo, estábamos hablando con el pastor de muchas cosas. En un momento dado, Dios nos da una palabra a través del pastor y nos dice, ¿cómo se va a llamar la niña que ustedes van a tener? Y nosotros nos quedamos mirando, mi esposo y yo, como sorprendidos. Pero bueno, todo quedó hasta ahí. Esa noche fuimos a casa y
De ahí pasó otro tiempo largo, pasó otro tiempo. De pronto un día yo empiezo a sentir algunos malestares propios de un embarazo. Y bueno, yo dije, voy a hacerme una prueba. Así fue. Me hice la prueba de embarazo casera y salió positiva. Dije, voy a hacérmela en sangre para ver. Me hice la prueba en sangre, salió positiva. Yo dije, gloria a Dios, estoy embarazada. Dije, bueno, le voy a dar la noticia a mi esposo, le compartí la noticia. Estábamos todos muy contentos. Pues ya viendo los resultados de las pruebas, estábamos seguros. De pronto un día empecé a sentir muy mal, un malestar y un sangrado. Y llamé a mi esposo enseguida, inmediatamente. Él llegó, dijo, vete a la clínica de urgencia. Así fue, nos encontramos en la clínica. Me hicieron ahí una ecografía y bueno, no encontraron un embarazo, encontraron fue una mola, que es como una masa que se alojaba en el sitio donde se forma el bebé. Incluso estaba dentro del saco gestacionario, pero no tenía vida, o sea, no le latía el corazón. Bueno, como a los 2 días me intervinieron, me sacaron la mola y me dijeron que 1 año de recuperación no podía salir embarazada. Bueno, yo decía, ya me voy a quedar con mi hijo, el único que hasta ese momento pues Dios me había dado. Un día llega el pastor a visitarme y Dios me da una palabra y me dice, ¿por qué estás afligida? Debes de estar contenta. Pero yo no entendía. Yo decía, ¿cómo voy a estar contenta si yo pensé que iba a dar a luz un niño? Y no, salió lo contrario, no era un bebé, era esto. Y él me decía, Dios me decía a través del pastor, me decía, ahora hay vida en tu vientre, porque lo que estaba malo ahí, Dios lo sacó. Entonces yo entendí en ese momento y decía, bueno, gloria a Dios, ahora toca esperar en Dios otra vez, poner la confianza en Él. Y bueno, mi esposo y yo seguimos ahí en la espera, pero con ese anhelo de ese hijo. Y pasaron unos días más y yo empecé a sentirme extraño en mi cuerpo. Yo decía, Dios mío, me siento como si estuviera embarazada, pero no era como lo primordial lo que yo pensaba. Yo decía, de pronto tengo otra cosa más y ahora no sé qué pasa. Y para salir de duda me fui a hacer la prueba, me hice la prueba, salió positiva, le dije a mi esposo, nos hicimos enseguida una ecografía y digo, vamos a salir de duda porque teníamos miedo. Hicimos la ecografía, salió la bebé, salió el corazón latiendo, gloria a Dios. De estar en embarazo yo tenía muchos dolores en la espalda, muchos dolores, y ese día amanecí con un dolor muy fuerte en mi espalda. Fui a la cocina a tomarme un vaso de agua y de repente sentí un dolor muy intenso en mi vientre, en la parte baja de mi vientre, y yo no soportaba el dolor. Cuando me doy cuenta me estaba sangrando muchísimo, salía mucha sangre, y en ese momento llamo a mi madre. Llegamos a la clínica, me subieron a la camilla, enseguida me colocaron el aparatico para ver si la bebé estaba viva, y cuando ese corazón de la niña empieza a latir, esos médicos salieron corriendo, prendieron una alarma roja que yo nunca había visto en mi vida. Esos médicos corrieron por todas partes, me metieron a una cirugía, me prepararon. El médico saca a la bebé y la bebé salió llorando fuertemente. Incluso cuando el papá pues se la fueron a mostrar, él no la encontraba y decía, ¿dónde está la bebé? Y resulta que las enfermeras le decían, bueno, mire, su bebé está allá aparte porque ella llora tanto y es tan inquieta que levanta a las demás bebés. Y eso fue sorprendente porque de la manera como ella vino al mundo. Mi recuperación fue un poco más lenta, muy dolorosa, pero yo seguía estando en paz y como muy tranquila. En ese momento que yo estoy en recuperación, llega un médico y me dice que si yo me sentía mal, y yo le decía, ¿por qué yo no me siento mal? Me decía, es que yo veo que usted está cardíaca. O sea, aquí el monitor muestra que usted está cardíaca y tenía la presión alta, pero yo me sentía, yo le decía, ¿pero por qué si yo me siento bien? Así fue que Dios tomó el control de todo, hermano. Dios tomó el control desde el principio hasta el final, como siempre hace las cosas. Fue maravilloso ese momento y yo de verdad glorifico el nombre de Dios hoy porque Dios cumplió su palabra. A veces pensamos que cuando Dios nos da una palabra queremos que ya se van a cumplir las cosas, pero tenemos que perseverar en Dios y esperar en Él. Y bueno, Dios se glorificó en mi vida. Es un testimonio maravilloso que a todo el que puedo se lo comparto. Mi hija Samara ya va a cumplir 2 años y para la gloria de Dios ha sido una bendición en nuestra vida.
Qué hermosa historia que hemos escuchado de Lady Lanciano y de Elizabeth Toro, donde hemos visto que la mano de Dios estuvo en cada una de sus vidas. Pero no solamente en este programa tenemos la historia de estas dos mujeres, sino también de un varón. Él es Fernando Núñez Cuero, el cual Dios lo sacó de un mundo de oscuridad, del mundo del alcoholismo, y lo trajo al mundo de la luz, a una nueva vida, y hoy se encuentra al servicio de Dios. Escuchemos su testimonio. Dios me le bendiga, hermana Greti, a usted y a todos los que están escuchando. Para mí es un gran placer, pues, que Dios me haya invitado a este programa para hablar de las maravillas de Dios. Yo nací en Buenaventura, Valle. Mi infancia fue una infancia bastante difícil, pero damos gracias a Dios que Dios es bueno, ¿no? Y gracias a Dios, pues Dios en su misericordia me permitió llegar a una ciudad muy hermosa y muy amada, ¿no? Barranquilla en el 94. Llegué a Barranquilla. Y bueno, venía, no conocía nada de Dios tampoco, pero venía buscando unos ideales, porque habían dos tíos míos en Barranquilla. Me vine un 7 de diciembre de Buenaventura hacia Barranquilla, porque la opción mía era conseguir un buen trabajo, pero las cosas no salieron como yo las quería. Y bueno, ahí comencé en Barranquilla. Fue algo bastante difícil, porque mi vida se fue tornando bastante difícil, porque comencé a entregarme más al alcohol, a tomar más, y ya prácticamente era un alcohólico y tomaba todos los días. Y un día dije, no, ya me voy a irme por la aventura. Allá de pronto las cosas son mejores, porque no me salieron las cosas como yo, que pues pude tener la misericordia de Dios y conocer del Señor Jesucristo. Y ahí mi vida comenzó a dar un giro. Fue ese día, me acuerdo mucho, fue un día viernes. Ese día, estoy hablando del año 1997. Ese día yo tenía unos planes, que era con mi primo tomar, pero ese día fue el mejor día de mi vida, porque ese día conocí al que ha transformado mi vida, al Señor Jesucristo. Yo llegué a estar ahí en Los Nevados, donde el parque, que es el parque de los, en ese tiempo era el parque de locutores y ahora es el parque de los enamorados. Y ahí hacían culto. Mientras yo cerré mi negocio y mi primo subió, yo llegué, y cuando ya venía para donde estaban ellos, yo vi poco de personas ahí y me puse a escuchar la palabra del predicador que estaba en ese momento. El predicador se llama Waldi, era un predicador de la iglesia cuadrangular. No sé qué será la vida de él, ¿no? Pero ese día me di cuenta que ese era el nombre de él y era la iglesia cuadrangular, porque él lo dijo. Y comencé a escuchar el mensaje, que no se me olvida, que él habló del cielo y del infierno. Y cuando me senté a escuchar, ya cuando yo llegué, yo alcancé a escuchar como unos 15 minutos. Y yo quedé mirando mi vida, me salieron unas lágrimas, yo dije, ¿por qué estoy llorando? Y cuando él dijo, bueno, hay dos caminos, está el camino del infierno y el camino del cielo. Entonces yo dije, bueno, si Dios existe verdaderamente, yo no me quiero ir al infierno. Y después él dijo, bueno, los que quieran aceptar a Cristo pueden pasar, pero esta decisión tú eres el que la tomas en este momento, porque Dios quiere salvar tu vida. Yo tenía miedo de pasar, porque como a uno pues le han dicho tantas cosas, que
decían tantas cosas que no, que los evangélicos le quitaban a uno lo que no tenía, que esto y lo otro. Yo me gustaba usar mis anillos, cadenas. Yo dije, no, pues cierro mis ojos, este tipo me va a quitar todo lo que tengo aquí. No pasó así, acepté a Cristo, pero fue algo que sucedió tremendo, porque cuando ya él ora por mí, yo llego y me voy para estar mi primo y a lo que entro a la puerta, lo que le digo a él es, coge el dinero, paga ahí la botella de aguardiente, porque yo no tomo más, porque a partir de momento soy evangélico. Ellos se largaron en risa, yo pagué, me fui y ellos quedaron jugando ahí billar. Y desde ese día, pues, mi vida dio un cambio tremendo que verdaderamente yo pensaba, pues, que ya yo, pues, me acababa así de esa manera, y porque no, decía yo que no había esperanza para mí. Entonces ese día me fui, el viernes me fui para la casa, comencé ahí en la Ciudadela 20 de julio, en una pieza donde vivía, y tenía una grabadora, y en vez de yo colocar salsa, yo llegué y puse una emisora, y en el pino que la emisora que me sale es Radio Minuto. Cuando esa emisora me sale, yo comienzo a escuchar unas oraciones que están haciendo. Entonces yo lo que hago es decirle, Dios, ten misericordia de mi vida, ayúdame. Al día siguiente, pues, fui a trabajar, después quería ir a un culto y había tantas iglesias por ahí, porque el lugar donde yo conocí a Cristo, pues ese día no hacían servicio. Me fui a la iglesia, una iglesia en La Chinita, del pastor Pacheco, y ahí escuché la palabra, después me fui a la casa. Y ya comenzaba ahí lo que eran los martes y los viernes, me congregaba ahí en el Parque de Locutores. Y comenzó mi vida a dar un giro, ya no sentía ese deseo de estar tomando aguardiente ni nada. Mis primos me invitaban a la fiesta, esto, lo otro. Pero desde ese día que me convertí hasta el día de hoy, no he necesitado más estar tomando un trago. Mi vida se volcó porque algo muy necesario para los que están escuchando, algunos que tienen sus hijos. Yo no me crié con un papá. Fue algo bastante difícil. Mi papá después, porque él pescaba y todo eso, era capitán de barcos. No lo conocí porque mi mamá me dijo que cuando yo tenía 5 años, él decidió irse a Venezuela porque no quería andar más en esos barcos. Y durante 2 años él comenzó a mandarle a mi mamá. Ya después de 2 años, hasta el día de hoy, pues que tengo 47 años, no sé si está vivo o haya muerto. Entonces, por eso decía que es una vida muy dura, porque me tocó criarme un tiempo con mi mamá, otro tiempo con mi tío, y en mi casa sucedía algo que no suceden en la casa de muchas personas. En mi casa hacían las fiestas y pues yo era un pelado y me decían, vaya, compre la cerveza, vaya, compre esto. Pues nosotros íbamos y comprábamos, cogíamos las canastas y las medias cervezas que quedaban, los cuartos, todo eso nos lo tomábamos en el camino. Hasta cuando ya los tomábamos una cerveza entera y después ya no era cerveza, sino que fui tomando ponchos de aguardiente y todo eso había en mi casa y se emborrachaba la gente, dejaban la botella de aguardiente ahí y la cogía y comenzaba a tomarme el trago. Me parecía chévere. Y algo que había que siempre para el 24 de diciembre, pues nos dejaban que nos tomáramos 6 cervezas cada uno y una botella de vino de manzana. Y me entregué al alcohol y el alcohol iba a acabar con mi vida, pero doy gracias a Dios que Dios transformó mi vida, que Dios llegó y me enseñó, porque aún a pesar de todo que tenía una mamá ahí al lado, pues no había una preocupación que yo estudiara, nada de eso. Y yo no le prestaba atención a eso.
Cuando llego a Barranquilla y conozco a Dios, pues mi dificultad era esa, que no sabía leer, no sabía leer. Esto es diferente. Comienzo y tengo en el caminar con Dios un sueño, y como con una iglesia grande, y yo decía, pero no sabía qué era eso. A mí me lo dijeron después que le conté el sueño a una persona que Dios puso a mi lado, que le agradezco mucho a esa persona y que Dios lo haya puesto, que se llama Carlos Mora. Carlos Mora se congregaba ahí en ese lugar donde yo iba, y yo le conté, Carlos, esto y esto. Pero en mí había un deseo que yo quería conocer a Dios, quería servirle, o sea, seguir a Dios, no quería apartarme. Y yo le digo, Carlos, tuve este sueño así. Cuando yo estoy vendiendo en mi trabajo lo que es implemento de aseo, jabón, colgate, todo eso, lo que era implemento de aseo, yo lo vendía. Llegó una profesora de Baranoa con el hijo, y ella comenzó a hablarme de Jesucristo. Y me dijo, ¿usted quiere, mi hermanito? Yo lo invito a la iglesia donde yo voy, que ahí hacemos un culto a las 6 de la mañana en el día Chewy, y después hacemos el otro en la central. Si usted quiere, pues yo lo invito y usted puede coger tal bus. Ella me dijo, en la 46, lo deja ahí a la puerta. Bueno, el caso fue que yo me fui ese domingo, y cuando llego ahí al Elías Chewy, veo al pastor Carlos Reyes predicando, escuché la palabra. Ese día era un día de Santa Cena. Vi a la familia que me invitó. La señora me dijo, no puede coger la Santa Cena porque es para los miembros bautizados. Después terminó el servicio y me dice, vamos a la central para que la conozca. Cuando yo llego y sigo la puerta, cuando yo miro hacia el púlpito, yo veo que se me viene el sueño, que es la iglesia que yo tuve el sueño. Entonces, cuando yo terminé el culto, la segunda escuela dominical, me encontré con mi amigo Carlos y le comenté, y me dijo, no, lo que pasa es que Dios te va a mover para allá. Y Dios te quiere enseñar, Fernando, para que tú aprendas de la palabra, porque aquí de pronto no vas a aprender como es debido. Aquí no tenemos un lugar a donde congregarnos así. Entonces él me ayudó y me fui. Mi líder que estaba ahí, pues no le gustó, me dijo, allá no te conocen, allá no te van a conocer. Pero yo no sabía nada, yo dije, bueno, me voy. Y gracias a Dios, pues mi vida comenzó a cambiar. Trabajaba, me congregaba. Después, bueno, vinieron dificultades, las cosas del negocio comenzaron a apretarse. Bueno, yo decidí, dije, no, voy a tener que irme de todos modos. Después, bueno, me encuentro viendo en la central, me encuentro con un joven que se llama Jimmy. Jimmy me dice, Fernando, nosotros tenemos una obra en Surdí para que usted vaya allá. Jimmy me dijo, varias veces me dijo, no le prestaba atención a eso. Después no tenía dónde vivir y eso me tenía mal. Gracias a Dios, Dios puso una hermana que conocí por medio de Carlos Mora, que se llama Claudia Contreras, y su esposo Egardo. Ellos me dijeron, nosotros cuidamos aquí una bodega, hermano Fernando, usted verá si en la noche viene y duerme acá. Y así estuve. Ellos me dieron, daban la comida, desayuno y todo eso. Ya después llegó un momento que ellos no podían tener, que eso no era de ellos. Ahí. Entonces ahí ya vuelve Jimmy y me dice, yo estaba haciendo el instituto bíblico. Me dice Jimmy, Fernando, yo te voy a ayudar, yo para que tú te vayas conmigo hoy. Eso fue un sábado que salimos. Yo le dije, bueno, yo estoy decidido, voy a ir. Le estoy hablando de todo esto, ya de ahí yo no sabía leer nada. Yo estaba haciendo el instituto bíblico, pero yo no sabía leer nada de eso. Los profesores me ayudaban, me preguntaban y así me hacían los exámenes. Y para no alargar todo esto, me fui para Evaristo Surdí. Eso está pegado con el bosque. Está pegado con el fin de mi guayabo. Y ahí estuve, no duré mucho, como 2 meses, 3 meses. Después la iglesia central de Boston se creció el instituto bíblico y tenía que arrendar otra casa. Y me dijeron para que yo cuidara esa casa. El pastor Carlos Reyes le dijo al pastor Osvaldo Castañeda que aquí ponían a cuidar esa casa.
Pero ellos como venían mirando mi comportamiento, él le dijo, un muchacho que está allá en Surtí, Fernando, ese muchacho es serio. Bueno, me mandaron, de acuerdo que eso fue un mediodía, y me dijeron, llegó Javier, un muchacho que se llama Javier, que trabajaba con la iglesia. Ferna, que cojas tu ropa y todo y te vayas, porque vas a vivir allá en la iglesia, en la casa que arrendó la iglesia, allá en la 72. Yo dije, bueno, las cosas van a cambiar, ¿no? Bueno, llegué ahí a cuidar, pendiente de la casa, hacer el aseo, lavar los baños, todas esas cosas. Ahí tuve, no duró ni un mes. Una mañana yo iba al devocional, bueno, el pastor le dice a Marugenia, le dice que se vayan uno de los pelados que están aquí y Ferna que se venga para acá para que él esté pendiente de la puerta, que él se venga para acá, y así estuve ahí. Pues me becaron, y cuando tuve casi alrededor de 3 años, cuando ya las cosas, pues a mí me invitaban a predicar y ya no tenía que pedir favores a otros compañeros que me ayudaran a la puerta para yo poder ir, pedir permiso. Bueno, el pastor analizó y dijo que ya pues me estaba llevando a la predicación. Entonces él me dijo, no, va a tener que, hermano Ferna, buscar un lugar donde usted se pueda ubicar para que usted pueda salir a predicar, tenga el tiempo, y después no pueda decir que no, porque usted tiene, como aquí cuida la puerta, ya Dios lo está llamando. Entonces me dijo unas palabras, me dijo, no se preocupe, que usted no necesita de credenciales, el hombre no te la dará, pero ya Dios se la ha entregado. Y así estuve en ese dilema. Yo le dije, bueno, yo le aviso. Me puse a orarle a Dios y miraba que venían los días, y un día así como cualquier día me encontré al pastor León y yo lo miré a él y yo le dije, él no era pastor en ese tiempo, él estaba haciendo el instituto bíblico con la pastora, y yo le conté mi situación y él me dijo, bueno, mi hermano, si usted quiere, pues ahí nosotros estamos en una casa, si usted quiere se puede ir allá con nosotros, y pues lo que comemos nosotros come usted también. Yo le dije, bueno, después pedí al pastor Carlos Reyes para contarle lo que me estaba pasando, que ya le había dicho al hermano, en ese tiempo no era pastor, el pastor Fernando León. Él me dijo, de León, me quedó así, se me meneaba la cabeza, y me dijo, bueno, ¿qué día te vas a ir, Ferna? Le dije, no, usted dirá, yo hablo con él. Me acuerdo que yo llegué a arreglar mi maleta, él me dio para comprar una maleta, la compré, la arreglé, y bueno, cuando ya me iba, pues me metió otra vez a la oficina y me dijo, mire lo que le voy a decir, no vaya a darle miedo, de pronto el hombre no lo va a reconocer a usted, pero Dios ya lo ha reconocido, y siga para adelante, y va para buenas manos, va para de León, va para buenas manos. Bueno, yo seguí, me fui ese día, seguí adhiendo a los servicios a Boston, y un día el pastor Carlos Reyes, ahí reunido, le dijo a los estaban ahí, pero ves, mira, de todos los muchachos que estaban aquí, que se han ido, porque de ahí estas palabras dijo, el único que se ha ido de aquí a otro lugar y ha permanecido en el Señor es Ferna, porque estos otros no han permanecido. Cuando yo llego a Encuentro con Jesús, que era ese tiempo, en Encuentro con Jesús es otra etapa de mi vida. Es otra etapa de mi vida. El pastor comenzó a enseñarlo con otros hermanos. Dios fue moldeando mi vida, me fue enseñando muchas cosas. Y ahí Dios puso a la hermana Juana para que
hicieron una vuelta en el Calixto Álvarez para que yo hiciera la primaria. La hermana Juana, que le doy gracias a Dios por su vida, me hizo la vuelta. Yo comencé a estudiar, terminé la primaria, después el bachillerato, después me gradué, recibí grado y invité a mis pastores, los invité, le dije a mi esposa, ya me había casado, le dije a mi esposa, no, voy a invitar a los pastores porque me han dado boletas. Y ella me dijo, no hay ningún problema. Bueno, en esta etapa puedo decir que fui victorioso, logré ese sueño. Después de ese sueño de mi bachillerato, pues venía otra, ya tenía una cierta edad, yo decía, bueno, quiero tener una familia, pero yo miraba en mis propósitos míos, yo decía, pero ¿quién se va a fijar en mí si yo no trabajo, no hago nada? Bueno, vinieron matrimonios en la iglesia y Dios fue bueno porque me acuerdo que el día que se casó el pastor Boris con la pastora Ángel, yo llegué y dije estas palabras afuera y en la recesión dije hacia afuera, dije, Dios, ten misericordia de mí, permíteme que yo me pueda también. No sé si creo que fue que Dios escuchó esa oración, pero yo la dije así y de ahí también mi vida comenzó a marcar. Dios llegó y me bendijo porque Dios, Él mismo se encargó que el pastor y la pastora, pues, puedo decirlo, que me buscaran la esposa, porque ellos necesitaban a alguien que trabajara con ellos. Y esa persona que trabajó con ellos, que ellos buscaron, esa fue la persona que Dios me entregó por esposa. Entonces, ahorita veo mi vida y veo que en Jesucristo, mis amados, es el único cambio que puede haber para un ser humano. El mundo no da una esperanza por la vida mía. Yo estaba un hombre sin letra. Entonces, le doy gracias a Dios que Dios transformó mi vida. Le doy gracias a Dios porque Dios colocó muchas personas para que me ayudaran. Ese triunfo del bachillerato no fue mío solo. Hubo muchos hermanos, no alcanzo a mencionarlos a ellos, pero hubieron demasiados hermanos que me ayudaban en las tareas, sacaban su tiempo para ayudarme, aún hasta Kevin y Paulo me ayudaron. Son cosas que uno no tiene cómo pagarle. Y una de las cosas que pues le he dicho a Dios y siempre le digo a mi hijo Samuel, el mayor, le digo que él tiene que ser agradecido con Dios y con todos los hermanos de Barranquilla. Bueno, cuando ya ocurre el milagro de que me caso, yo sigo sirviéndole al Señor en la iglesia y después en el 2010 se da una oportunidad de ir a Barrancabermeja. Entonces, evangelización, porque se había dado una oportunidad de abrir una iglesia en Barrancabermeja con mi esposa y nosotros fuimos a Barranca, pero fuimos como para acompañar nada más. Pero lo que yo no sabía era que pues, Dios me tenía un llamado. Yo sabía que Dios me había dicho que yo le iba a servir a Él y que iba a depender de Él y que Él iba a ser mi sustento, pero yo esa palabra pues, la digo y hasta ahí quedó. Pero cuando llegamos a Barranca, pues las cosas cambian. Llegamos a Barranca, estábamos ahí, había una cantidad de hermanos, lo que más me acuerdo así por encimita, estaba la hermana Milena, estaba la hermana Yarlín, la hermana Juana también fue, los pastores, no me acuerdo los otros así. Y estábamos nosotros. Ahí fue donde yo entendí que había una parte que se llamaba Barrancabermeja y era la parte donde hacía más calor en Colombia, porque yo no sabía que Barrancabermeja existía y ahí fue Dios con mi esposa nos hace un llamado. Nos dejaron primero ahí para liderar, después Dios le dice al pastor que nosotros somos los pastores de ahí. Pues yo decía, pues imagínense, si yo no sé nada, yo cómo voy hacia aquí. Yo no me lo creí, al principio no me lo creí. Yo decía, pero Señor. Pero bueno, sin embargo, pues uno tenía que someterse a Dios.
todas esas cosas, ¿no? Y Dios comenzó a hacer, nos dejaron a nosotros en Barranca, comenzamos a trabajar, a predicar, a evangelizar la palabra de Dios en el 2010. Bueno, estuvimos ahí y ya había pasado aproximadamente, iba para 4 años que Dios me había casado con mi esposa, pero nada que llegaban los hijos tampoco, ¿no? Y yo comencé a preguntarle a Dios, pero yo había decretado una palabra que no quería tener hijos porque yo tenía una mentalidad que decía que no iba a traer hijos para que estuvieran aguantando hambre, sufriendo necesidad, que cuando Dios me tuviera bien un trabajo, pues yo podía tener mis hijos, poniendo límites como yo supiera las cosas como son. Entonces el pastor viene y nos dice a nosotros un día que están en Barranca, vamos a orar porque ustedes tuvieron que decir algo en el mundo espiritual. Sí, y así fue porque yo a mi esposa le hice aplicar una inyección para que ella no quedara embarazada. Y ese vientre, pues, yo lo cerré con mi esposa. El pastor oró con nosotros. Y al mes del pastor haber orado, Dios nos regala nuestro hijo, que es Samuel. Este es el hijo el mayor, Samuel, que Dios nos regaló en Barranca, nació en el 2011. Y de ahí pues seguimos en Barranca, pero de ahí se fueron desprendiendo algunas cosas. 2012 muere mi mamá. Hubieron muchos conflictos en mi vida y yo tomo la decisión, le digo a mi esposa, nos vamos para Barranquilla. Pues a ella no le quedaba de otra sino también seguir. Y nos vinimos a Barranquilla, comenzamos ahí estuve en la iglesia, comencé a trabajar, tuve mi negocio independiente, vendía fruta. Mi esposa tuvo un embarazo, se le muere, el niño se le muere, de 2 meses se le muere. Bueno, me puse un poco triste. Y después vuelve y queda embarazada. Después el médico dice que hay un problema de desprendimiento y le compré una medicina, le pedí oración al pastor ese día, le dije. Y a los 2 días lo perdió. Bueno, yo dije, un día dije, yo soy el culpable de esto. Pero así lo dije y ahí nomás me quedé. Y seguimos sirviendo a Dios y sirviendo a Dios. Y un día cuando estaba predicando la palabra de Dios, ya mi esposa, antes de que escuchara el mensaje del pastor, mi esposa me dijo algo a mí, me dijo, el pastor primero me había dicho, usted no tenía que venirse de Barranca, pastor. Bueno, yo me quedé callado. Mi esposa a los días me llega y me dice, Núñez, nosotros tenemos que volver otra vez a Barranca y Dios nos va a mandar otra vez. Pero ahora sí tenemos que irnos y lo que Dios quiera. Entonces yo le dije al pastor, antes de que la predicación, yo le dije al pastor, le dije, bueno, estoy aquí, pero lo que Dios quiera. Un día el pastor predicó un domingo, bueno, ¿quiénes le quieren servir a Dios? Y yo, como siempre, levanté mi mano. Entonces, cuando ya pasó ese mensaje, como a los 2 meses, el pastor llega y me dice, pastores, para que se vayan para Barranca. Yo le dije, bueno, pastor, amén. Eso fue en el 2015. A terminar el proceso, me dijo él. Ahí yo dije, bueno, esta es la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros. Entonces yo le dije, bueno, pastor, yo me voy y de Barranca Bermeja para donde Dios quiera, menos para Barranquilla. Bueno, nosotros llegamos en el 2015, llegamos a Barranca, comenzamos ahí en la obra. Y bueno, ahí voy a mostrarle, mi esposa quedó embarazada y voy a mostrarle mi segundo hijo. Bueno, hermana Grey, pues esta es mi familia, mi esposa Divina Mercado, mi hijo mayor Samuel Núñez, Dios me bendiga. Andrés Felipe,
Y bueno, mi esposa. Dios le bendiga a cada oyente que nos escucha en estos momentos, a la hermana Grace. Y bueno, felices y contentos de contar este testimonio. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas y su misericordia siempre ha estado con nosotros. Por la misericordia de Dios, mi hermana Grace, pues hoy puedo decirlo, tengo un nombre diferente en el mundo espiritual, porque gracias a Dios, pues Dios en su misericordia me nombró como pastor de la misión, que nunca lo estaba buscando, pero Dios así lo quiso, ¿no? Y aquí estamos sirviéndole a Dios. Hoy mi vida es otra, porque Jesucristo llegó a mi vida y porque mucha gente de la misión pues tuvieron paciencia, porque no era fácil, era muy difícil, pero Dios tuvo misericordia, y esos consejos de todos los hermanos, de los pastores, hoy puedo decir que Dios ha cambiado mi vida. Está Dios trabajando todavía, pero puedo decir que Dios ha hecho un cambio, porque ya no vivo con esa tristeza que vivía antes. No tenía un padre terrenal, pero no me ha hecho falta desde que conocí a Cristo, porque en Cristo las cosas son diferentes. Él sana los corazones. Él llega y cambia todas las cosas. Por eso le doy gracias a Dios. No tengo cómo pagarle a Dios. Y la única forma de yo poder estar en Dios es sirviéndole a Dios, porque Dios me dio una familia que yo nunca pensé que la iba a tener, pero gracias a Dios la tengo. Y hemos escuchado el testimonio de Fernando Núñez, un varón que Dios le entregó una nueva vida, lo sacó de ese mundo de oscuridad y hoy se encuentra al servicio de Dios. Recuerda, este es el programa de la Iglesia de los Milagros, el cual es emitido por el canal de YouTube Somos Más, todos los viernes a las 6 p.m. hora Colombia. Soy Grace Hereira y nos vemos en una próxima oportunidad.